Hola Patricio, muy buenos días, muchas gracias por la convocatoria. Carlos, si hablamos de historia, tenemos que plantear que ayer fue un día bisagra y no es de exagerar, digamos, que un fiscal de alguna manera puso un quiebre en la anomia social que hay respecto de la corrupción, ¿no? Con toda sinceridad intelectual me gustaría compartir plenamente el espíritu que ustedes están describiendo. Ahora, teniendo ya muchas canas en la cabeza, ¿sí? Y habiendo experimentado procesos políticos de altísima complejidad en nuestro país, quiero explicarles, compartir, conversar, no es que yo quiero darles solamente mi afirmación, quiero compartir con ustedes. Si vamos paso a paso, lo de ayer es el pedido obligado que tiene que hacer un fiscal por una condena de X número de tiempo, que tiene un máximo y un mínimo. Lo que tiene de saliente esto, el proceso me refiero, es que el trabajo que ha hecho el fiscal es de mucha minuciosidad, más allá de que ya por supuesto surgen voces para descalificarlo. Pero hay relaciones causales. A ver, yo no quiero entrar tampoco en el tecnicismo de lo jurídico, que es necesario tenerlo en cuenta, porque en Poder Judicial la evidencia, la prueba es lo que va a determinar las responsabilidades. Entonces yo he visto, no todo el expediente por supuesto, pero he visto muchas relaciones causales de llamados telefónicos, etcétera, etcétera, que van poniendo, van revelando, si ustedes quieren un poco, lo que es una sospecha generalizada de una corrupción de una magnitud inédita en nuestro país durante la gestión del kirchnerismo. Esto es indubitable. Ahora tenemos el problema político y tenemos el problema probatorio. El problema probatorio, mi preocupación, esto es una preocupación, la comento en voz alta y si ustedes quieren replicar estoy totalmente abierto. Por lo que yo he leído de la jurisprudencia, más allá de que yo no soy penalista, por lo que he leído en la jurisprudencia vigente en nuestro país, la figura, el tipo de la asociación ilícita tiene sus complejidades. Hay muy pocos fallos firmes en ese sentido. Claro. No estoy adelantando nada ni estoy dando mi opinión. Estoy tratando de pensar con ustedes y describir la complejidad del asunto. Claro. Lo otro que les diría es que en mi caso personal, para señalar que fue el día de ayer una fecha de clivaje, clave, yo diría rupturista con todo lo anterior, quiero ver cómo se va desandando esto. Ustedes me pueden repreguntar rápidamente, pero que usted no cree en la justicia. Mire, yo he visto casos distintos, porque la magnitud de esta y complejidad de esta corrupción es distinta a otras históricas. Sí. Pero quiero decirle, en los Estados Unidos un presidente, y no vamos a poner en duda el esquema democrático de Estados Unidos, pues bien, Nixon fue indultado, ¿me entiende? Sí, claro. por el caso del espionaje, una cosa mucho menor que la corrupción de miles de millones de dólares. En la Argentina, el ex presidente Menem terminó como senador y con una condena que los toca a ustedes muy de cerca, que en realidad nunca se esclareció del todo, ¿sí? Digo, esto ustedes lo saben. Y hasta el día de hoy todavía no se han podido pagar las indemnizaciones, sabiendo de que al medio y con los años que han pasado se han prometido pagar las indemnizaciones, ¿no? Absolutamente, por eso citaba este caso. No es que yo quiera, estoy tratando de ser muy honesto intelectualmente con lo que ha pasado, con la historia, con lo que puede pasar. Ese es un punto. El otro punto que me preocupa sociopolíticamente es qué actores hay que no les importa nada la visión de conjunto, del bien común,
de la paz social, de la comunidad, y se generan lo que yo llamaría guerras civiles moleculares, como la que se da en la cuadra de la Recoleta, donde vivía o vive la expresidenta. O sea, ahora quiero tratar de traducir porque, Carlos, estamos en el interior del interior y muchas veces no es porque no estemos ahí latente a lo que es la ruidosa y gran capital, digo, ¿no? Estamos en un pueblo grande, obviamente, como es la ciudad, y yo escucho eso y digo, tiene que ver también con los sectores opositores o los sectores disidentes con las ideologías hoy del propio gobierno, pero que tampoco, en vez de poner un equilibrio social, aumentan la tensión y eso provoca un malestar general, digamos, en el ciudadano, ¿no te parece? Absolutamente. Son actores de distintas cepas, vamos a ponerlos. Porque todo termina siendo una trama. A ver, si nosotros hoy estamos con un caso que podría dar, como lo dices muy bien en la improvisación, perdón que te tutee, Carlos, pero digo... Por favor, y la verdad que tengo todo el tiempo para hacer lo más claro posible, porque sí me parece muy importante el abordaje que ustedes están haciendo. Entonces, la comunicación no es fácil. Hay más malos entendidos en la comunicación. Bueno, yo pensaba, claro, sí, yo pensaba esta mañana temprano, digo, hay una trama que se puede vivir si la justicia trabaja en cualquier jurisdicción, chiquita o mediana o grande. Hoy tocó algo que hace tantos años la Argentina o el argentino está detrás de realmente saber qué es lo que sucede, que medianamente la hipótesis o el razonamiento, la lógica de cualquier ciudadano laburante de este país dice que se llevaron la guita de todos, ¿no? Pero digo, una trama en la cual se desviaban recursos de obras públicas que no se hacían y que en definitiva engrosaban las arcas de todo ello. Es lo que todos los días los argentinos estamos acostumbrados. La única diferencia es que el argentino agacha la cabeza y se va a laburar. O sea, eso es lo que tenemos hoy como debilidad los argentinos. Sí, porque tenemos una gran desorganización interna, una gran falta de objetivos comunes, como decía antes, y esto no quiere decir tratar de construir un argumento que nos haga, que digamos que todo el mundo No, se trata de tener primero un proyecto de país, que hace muchas décadas que no lo tenemos. Segundo, se trata de tener los dirigentes probos, y cuando hablo de dirigentes no solo políticos partidarios. Totalmente. Hablo de dirigentes empresariales, sindicales, espirituales. Totalmente de acuerdo. O sea, tampoco la oposición tiene mucho que ver en esto, o sea, en haber facilitado que esto sucediera. Yo creo que vivimos esta Argentina, digamos, falaz en cuanto a la cultura, el compromiso, pero no así en la responsabilidad del laburante que tracciona, el de clase media, el emprendedor todos los días. Efectivamente. No hay premios y castigos, que los debe haber en una sociedad. Digo, tiene que haber un piso mínimo para que nadie esté debajo de esa línea, digamos, claro, de indigencia, tiene que haber. Ahora, yo no soy de los que niega que el esfuerzo, que otros lo traducen como meritocracia, que es un término muy difícil de definir, es como el término populismo. En la ciencia política, en las ciencias sociales, mire que hay mucho escrito al respecto, pero lo que ustedes dicen es cierto. A ver, te pongo un ejemplo para que lo hablemos. Sí. Yo en nuestra jurisdicción, acá en nuestra ciudad, hay un concejal que gana 270.000 pesos. Te lo digo porque vos estás toda la noche en tele. Digo, en una ciudad como esta, 270 lucas gana. Y se raja la vestidura, pero acá a 4 cuadras del centro hay gente con hambre. Entonces digo, ¿en qué estamos? ¿En qué balanza social estamos? Digamos, ¿en qué balanza moral estamos? O sea, que la política se ha transformado en muchos aspectos, y yo no soy antipolítico, y creo que hay que generar mejores herramientas, en que la política se ha transformado lamentablemente en muchos casos en un mecanismo de ascenso social, adquisición de country, acá en la ciudad de Buenos Aires, en Puerto Madero, y toda una cuestión que no tiene que ver con lo que debe ser un político. O sea, vos me estás diciendo, Carlos, o sea, que la política se transformó como en una carrera, no universitaria, pero en una carrera de ascenso económico, social y de establishment. No quiero involucrar a todos porque seguramente cometería un error, pero no hay nada más que recorrer un poco los lugares donde viven, los country donde viven,
etcétera, etcétera, y punto. Las adquisiciones que logran estando en una función pública. Porque, a ver, digamos, hacer periodismo acá... La influencia que juegan y que la cobran, también. El mal uso del poder para censurar y arremeter a alguien que está tratando de desmenuzar lo que ellos enriedan, como la famosa rosca, digamos, de la política, digamos, son enemigos a la Cámara y fuera de la Cámara, digamos, rosquean juntos para lograr mantenerse en un puesto, ¿no? Aborrezco ese término que acuñó de alguna manera y lo formalizó este hombre Monzó, que le dice: a mí me encanta la rosca. A mí también me encanta la conversación, no la rosca. Pero ¿sabés lo que pasa? Me gusta primero que prive la buena fe, que se recupere la palabra, inclusive entre los interlocutores, y que esa rosca pueda alcanzar niveles objetivos mucho mayores de la indigencia y pobreza que estamos atravesando en nuestro país, que realmente cuesta encontrar un sentido a cómo hemos llegado a esta cuestión. Como también, sí. Y yo no hago panfleto por mi propia formación, como también la historia de lo que fue la creación en 1976 de una deuda externa que fue increyendo dentro del propio proceso y dentro de la propia democracia. Yo celebro la dignidad que de alguna manera ha dado la democracia en cuanto a las libertades y todo eso. Ahora, hablemos de dignidad también, de una calidad de vida. Y bueno, y entonces ustedes... Yo pienso lo mismo, digo, yo cuando vos tuviste el episodio que fuiste amenazado, yo me sentía con el grupo acá que también hemos sido amenazados por simplemente decir la verdad. O sea, el nivel de uso de digamos, de la censura o del arremetimiento o de la amenaza misma, se vive en una gran ciudad como en una pequeña ciudad como la que estamos hablando. O sea, decir la verdad genera todo eso en el político en sí, digamos, ¿no? Que no está dispuesto a ni a tener ni un hándicap para escuchar, recepcionar lo que es una crítica, que en realidad la crítica te lo dicen, hoy como comunicador te la dicen los vecinos. No, absolutamente. Y además tener en cuenta un concepto que no hay relaciones de poder inocentes. Siempre cada actor, sea del campo que fuere, tiene intereses que pueden ser muy bien intencionados para el conjunto de la comunidad, pero que puede ser de apropiación para fines egoístas, de círculo, de cartelización de la obra pública, sí. como ha sido muy largamente en nuestro país eso, y que hasta el propio ex ministro de Economía, Labaña, la mencionó y a la semana fue echado. No estoy haciendo elogio de nadie, estoy describiendo una situación. Sí, como la famosa frase, con la plata se castiga y con la plata se premia, digamos. Cuando y bueno. El político te dice así, con la plata se premia, con la plata se castiga. Es tan fácil para él, pero también incluido es tan, digamos, condenoso, ¿no? Para quien lo dice, porque el tiempo es el que refleja si realmente, yo digo, en este país decir la verdad debe ser una revolución, ¿no te parece, Carlos? Hubo un filósofo que lo expresó así: decir la verdad es revolucionario. Y es tan práctico y tan simple que seguramente la Argentina está queriendo con más auge cada día decir la verdad para hacer una revolución, porque por ahí no hace falta otras cosas para hacer una revolución. Y una revolución no la entendemos ni exactamente como la Revolución Francesa, ni la Revolución Bolchevique. Estamos pensando también en las dimensiones espirituales, no solamente materiales, que hay un mínimo, repito, que debajo del cual nadie puede estar, pero también pensar en dimensiones. ¿Cuántas veces escuchan ustedes, y perdónenme, cuántas veces escuchan los lugares comunes en las entrevistas de televisión? Bueno, nosotros estamos con un plan examinando para el año que viene. Bueno, ¿me podés denunciar algún instrumento en educación, por ejemplo? ¿Qué estás pensando para el siglo XXI?
no te contesta nadie. Nada. No te contesta nadie. O sea, vos me decís que la oposición o los sectores totalmente disidentes te dicen cómo va a ser la solución, pero no tienen ni un plan, digamos, ni una propuesta. No tiene ni un plan. Y en esto de la falta de planificación, y la planificación no es un dogma, es calcular metas a mediano, largo plazo y demás. Eso no se ve ni en la improvisación del actual oficialismo, en esas cosas que a veces uno no entiende cómo el presidente expresa algunas cuestiones que son barbaridades, o tiene actitudes que no se comprenden. Y también en la oposición. Vale decir, me gustaría una política que sea menos mediocre, más transparente, y que realmente piense en el destino de una comunidad. Y para esto no se puede pensar solamente con la macroeconomía. No es escuchando un macroeconomista que yo voy a solucionar los problemas. Podré ordenar las cuentas, hay que tenerlo en cuenta. Ahora, yo quiero también planificar, con la decadencia que tiene la educación argentina, me gustaría estar planificando en serio cómo son los factores cognitivos en el siglo XXI. Claro. Digo, hay experiencias fantásticas que se están probando en el mundo. Ya no se conoce como hace 3 siglos atrás, se conoce de una manera distinta. Bueno, ¿estamos adaptados a eso? ¿O solamente hay que decir que todo lo nuevo es lo bueno, la modernización, no miremos para atrás? Son todos lugares comunes que yo estoy, la verdad, muchachos, harto de escucharlo. Solamente por último, bueno, a pesar que te has revolucionado el mensajero de la radio, hay una familia, Nicolás y su familia te mandan saludos, amigos tuyos. Pero Nicolás es un hermanito mío, además hijo de un gran amigo. Bueno, te mandan saludos, te están escuchando atentamente al tío Carlos, dice acá. Bueno, Carlos, si tuvieras que los últimos 10 segundos de estar al aire y decir un mensaje a la sociedad, porque por este momento me parece que se viven muchas confusiones y mientras vemos en vivo está saliendo desde su casa la ex vicepresidenta y hay un lío bárbaro en Recoleta. Digo, ¿qué le decís al argentino por tu experiencia, por tu paso también por la dirigencia, por ser obviamente un defensor constante de cuestiones que son las del equilibrio? Me parece que el dirigente de la vieja guardia, por más que eras de un color o de otro color político, me parece que había una situación distinta a la que hay hoy. Hoy el opositor ve sangre y va como un tiburón y en vez de... Absolutamente. Esa es. Yo les diría, si fuese posible, y tendría que yo hacer un mea culpa primero, porque muchas veces cuando observo la realidad que me rodea, me agarra un bajón como le agarra a muchas personas, ¿viste?, en estas situaciones de que no encuentra trabajo o no alcanza el dinero o todo aumenta, etcétera. Yo lo que diría es no bajemos los brazos. Siempre hay tiempo para luchar la buena lucha. No vamos a ver los resultados algunos, otros tardarán un poco más, pero no aflojemos. ¿Vos crees que con lo que me decís, o sea, hay gente que no va a poder verla, pero toda esta lucha sirve para en algún momento enderezar toda esta cuestión inculta y que nos lleva a estar de una tribuna a la otra y que en realidad quienes están al medio, que son los dirigentes, se aprovechan de todo eso y nos hacen pasarla mal? Sí, yo creo que se puede modificar. Lo que pasa que no es sencillo ni mágico, más en una situación tan destruida, más destruida que en el 2001 que estamos atravesando. Entonces hay déficit muy fuerte. Nuestro país, fíjense ustedes, nuestro país tiene amenazas hasta territoriales hoy por hoy y no se dan las adecuadas respuestas. Supuestos mapuches están allí con conexiones y domicilio en el exterior. Sí. La riqueza histícola no la podemos controlar bien. Bueno, y ni te digo la violencia creciente, tanto en las cuestiones penales como en la violencia de la interacción que tenemos. Yo no sé, a lo mejor no es exactamente igual que lo que viven ustedes,
pero acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la violencia es cada vez mayor. Es agarrarte a trompadas o pegar una puñalada a alguien porque te corrió un farol. Digo, voy de lo mínimo a lo máximo para demostrar estos estados de ánimo. Bueno, estos estados de ánimo tenemos que hacer un esfuerzo todos por irlo modificando. Y más los que quieren asumir responsabilidades políticas. Es lo más importante. Carlos, un gustazo, un abrazo grande, gracias por el contacto y ojalá te podamos tener, más seguido, aunque sea de 5 minutitos, para hablar un poco de lo que pasa. No hay ningún problema y les pido disculpas, a veces yo soy tano del sur, soy argentino, pero mi abuelo era calabrés, entonces a veces cuando te la casa me sale la calabresada, discúlpenme. Pues ya te vamos a invitar a un asado cuando andes por los pagos. Un abrazo grande, Un abrazo grande a usted. Gracias. Carlos Campolón.